Nombramiento de Pau Teixidó. Endavant, Pau. Hola, buen día, buenos días, ¿me oís? Entiendo que sí. Bueno, primero de todo, muchas gracias al GAC y a la Alternativa por la posibilidad de dejarnos presentar nuestras películas y gracias también a todos los presentes por escucharnos. Mi nombre es Pau Teixidó y soy el director y guionista de Alumbramiento. Alumbramiento es un drama sobre la maternidad, por un lado, es al mismo tiempo una película carcelaria al mejor estilo del cine kinky y es a ratos un desolador retrato sobre un país que en 1982 todavía luchaba por quitarse la losa del franquismo de encima. Pero por encima de todo, Alumbramiento es la historia de Lucía. En 1982, ya al final de la transición, Lucía, con 16 años, es violada por su padre y en un entorno donde bueno, una madre soltera era una deshonra para la familia, la madre de Lucía coge a su hija, se la lleva a Madrid para ver qué solución le puede dar Sor María, que es una monja convertida a asistente social, famosa por sus resultados y discreción. Lucía es encerrada en un reformatorio, en el reformatorio de Peñagrande, que está regentado por las propias monjas. Pese al reformatorio, la vida allí es prácticamente régimen carcelario. Las chicas allí todas están embarazadas y lo único que hacen es básicamente fregar, rezar y trabajar. Y pese a la dureza de la vida en un centro como este, Lucía consigue al mismo tiempo entablar fuertes vínculos de amistad con sus compañeras. Al fin y al cabo no dejan de ser adolescentes con un irrefrenable deseo de vivir y de disfrutar de cada momento. En uno de los intentos de fuga, que era uno de los pasatiempos que tenían más las chicas, que era ver cómo se podían escapar de allí, se fragua con éxito. Lucía consigue escapar con 2 compañeras, pero de repente se ven abocadas solas y sin dinero en la noche madrileña, en un Madrid letárgico y amenazante como el de aquí en 1982, y un hombre las encuentra, las invita a cenar con la intención de acostarse con ellas, pero finalmente escapan y son devueltas otra vez por la policía, son arrestadas y son devueltas otra vez a Peñagrande. Allí son encerradas en una celda de castigo, al día siguiente les cortan el pelo a trasquilones y Inma, que es la mejor amiga de Lucía de tan solo 13 años, no soporta más la presión y se suicida. En mitad de un doloroso parto, las monjas, que durante todo el trayecto, durante toda la parte del embarazo, se encargaban de presionar a las chicas para que dieran a sus hijos en adopción, en mitad de este doloroso parto, Lucía firma los papeles para la adopción, es convencida. Al día siguiente le traen a la niña, finalmente se la dejan ver. La niña, en un gesto natural, se engancha a su pecho para mamar por primera vez y en ese momento Lucía entiende que tiene que quedarse con su hija, que es precisamente lo que le salvará. Al día siguiente, las monjas, de forma inesperada, le dicen que su hija ha fallecido de forma repentina. Totalmente en estado de shock y desubicada, Lucía la madre de Lucía viene a buscarla para llevársela otra vez al pueblo, para regresar a casa, y en una parada en un área de servicio en el trayecto hacia casa, Lucía entiende que su madre se había puesto de acuerdo con las monjas para que le quitaran al niño. En ese momento Lucía sale de la cafetería en la que estaban, cruza la carretera, se adentra en un bosque y desaparece para siempre. Alumbramiento es una historia dura, pero también nos arroja hacia la luz, como el propio nombre indica. Es una historia de adolescentes en un momento de descubrimiento vital súper importante. Es una historia de sororidad y de descubrimiento de la propia identidad. El proyecto estuvo seleccionado en las residencias de la Academia de Cine el año pasado. He estado desarrollando el proyecto durante un año bajo la supervisión y el acompañamiento de Carla Simón, que es la directora de Estiu 1993. Y a nivel de producción, recientemente se ha incorporado al proyecto la productora madrileña Aquí y Allí Films. Y ahora mismo nuestro principal interés y necesidad es poder encontrar el apoyo de, por un lado, televisiones públicas y por otro el acompañamiento de una coproductora para hacer una coproducción nacional y a poder ser catalana.
Ya nunca nadie va a devolver la libertad a esas mujeres y tampoco nadie le va a devolver los bebés a esas madres, pero sí podemos contar lo que ocurrió. Recuérdame siempre, decían unas, nunca me olvides, rezaban otras y les hicimos caso. Muchas gracias. Fantástico. Te han sobrado 5 segundos, Pau. Muchas gracias. A ver, ¿quién quiere romper el hielo con las preguntas? Venga, rompo el hielo. Vamos allá. Venga, olvídalo. Gracias por el proyecto. Se enmarca un poco en la tipología de película adolescente, tipo inocencia, las niñas. Y te quería preguntar, ¿hay un estilo visual también que va a acompañar este proyecto? ¿Tienes alguna idea de cómo lo quieres envolver? Sí. Esta película, más que cuando yo hablo del tema un poco de los bebés robados, no... Ya mucho se ha escrito y mucho se ha hablado y ya se han hecho muchos documentales, incluso han habido anteriormente otras ficciones que han abordado el tema. Alumbramiento no va sobre la trama de los bebés robados. Alumbramiento lo que pretende es dar voz a las mujeres que sufrieron esos robos y a las mujeres que sufrieron todas esas historias que han sido olvidadas. Con lo cual, lo que pretende la película es estar en la cabeza de Lucía, ser sus ojos, ser su voz, ser sus oídos, y la película transcurre el 100% del guión bajo su punto de vista. Todo ocurre bajo su punto de vista y bajo la percepción de un adolescente en esas condiciones. No hay puntos de vista externos, no se cuenta, todo lo que se cuenta y lo que entendemos como espectador es al mismo tiempo como lo va descubriendo ella. Y ese es el planteamiento formal de entrada, un poco que tengo pensado. Sí, pero me refería más, por ejemplo, a las niñas que tienen un formato de 4/3 o que tienen una manera de retratar esa infancia de estas niñas. Si visualmente también tenías alguna manera de plantearlo diferente a lo que es habitual. No sé si diferente, pero visualmente vamos a 2.35, vamos a una cámara en mano, vamos a angulares, vamos a vivir lo que está pasando. Las niñas, si te refieres a la película, yo creo que es un poco distinto, es el otro reverso, es una película mucho más movida, es una película mucho más que estamos cerca de los personajes, donde la cámara reacciona un poco con cierto retardo a lo que va ocurriendo. Tiene ese componente un poco emocional que tiene que, como vibrante un poco, no sé cómo decirlo, va por ahí. Pau, gracias por el pitching. Has hablado del punto que está en el proyecto. Entiendo que el guión ya está cerrado, tienes una productora, estás buscando financiación. ¿Cómo llega esta idea a ti? Porque es una idea en principio muy femenina, una idea... ¿Cómo te interesas por esta idea? Mi interés viene de mi interés un poco por la memoria histórica. Es algo que me han preguntado otras veces, por qué un hombre se inmiscuye en una historia de mujeres, en un entorno completamente femenino. Yo nunca planteo la película en términos estrictamente feministas, que también, sino desde una perspectiva de memoria histórica. Para mí lo que ocurrió con estas mujeres tiene que ver con el olvido, con cómo se las olvidó y cómo se las desechó un poco la papelera de la historia. Entonces, en mi anterior cortometraje se llama Cunetas, ya abordaba temas de memoria histórica, en este caso sobre los desaparecidos del franquismo, y cuando yo en 2014 oí hablar por primera vez de este tema, en realidad fue un documental de equipo de investigación que vi en Antena 3, que me abrió los ojos y dije, pero ¿cómo puede ser que esto haya ocurrido en este país y yo no tuviera ni idea? Y la cosa fue calando un poco en mi cabeza hasta que con el tiempo conseguí, bueno, he investigado mucho, he hablado en realidad he hablado con muchas mujeres, hay un trabajo de documentación importante y poco a poco se fue dando forma al proyecto en mi cabeza y la necesidad de contar esa historia, pero bueno, un poco sería eso, sí. ¿Tienes alguna Lucía en tu cabeza? ¿Algún casting? Yo sé cómo funciona esto, pero en mi mundo ideal, en mi película ideal, a Lucía tenemos que encontrarla. Lucía hay que hacer un casting, hay que encontrar a esa joven, a esa niña, a esa adolescente que descubramos, que aparezca de la nada y que realmente le acompañe ese personaje para siempre. También entiendo que la industria a veces
puede necesitar de nombres o de otro tipo de planteamiento, y estoy un poco abierto a todo, no estoy cerrado. Pero en mi cabeza, en mi mundo ideal, tienen que ser actrices desconocidas. Un poco. Vale. Gracias. Hola, Pau. Hola. Para que se me haga, es decir, con lo que tú nos has explicado en 5 minutos y con lo que hemos podido leer de la sinopsis, a mí me siguen faltando como una especie de referencias visuales, ¿no? Es decir, de películas que te hayan influido a ti o que te influyan a ti a la hora de querer rodar esta peli. Y después, otra pregunta es, ¿de qué manera piensas tratar esa relación entre la madre y la hija, o más bien entre Lucía y sus padres, ¿no? Y cómo es de relevante a la hora de atacar esta historia? Sobre las películas, hay 3 películas clave que yo creo que nos ayudan a situarnos muy bien en tono y en parte en estética también. Una es 4 meses, 3 semanas y 2 días. Es ese tipo de dureza, es ese tipo de sensación de vivencia de lo que está ocurriendo, que estás viviéndolo en primera persona. También puede estar una película como Rosetta, de los hermanos Dardenne, donde nos metemos en la cabeza de esa Rosetta, o incluso en una línea un poco más dura, aunque la película no quiero que llegue a esa dureza, la película de Christian F., la película alemana sobre el mundo de la droga, aunque sin llegar a esas cotas. Pero un poco hablamos de este tipo de cine. Aunque yo quiero que la película sea comercial, no tanto comercial, sino yo quiero llegar a la gente. No quiero que esto sea un ejercicio de cine indie ni de cine... No, sin embargo, nos situamos un poco, obviamente, en un tono de cine más bien independiente, pero mi voluntad es la de llegar a emocionar y llegar al máximo de gente posible en todo momento. Y la relación entre Lucía y su madre es muy dura y es muy compleja, porque está construida a base de silencios y a base de lo que no se dice y a base de lo que tú entiendes un poco cuál es la relación entre ellas dos, y el silencio y la complicidad que la madre tiene respecto al drama que vive su hija a través de lo que no se dice. Y un poco el reproche que Lucía le hace, sobre todo en la parte inicial de la película, a su madre, tiene que ver con cómo puede ser que una madre haya permitido que se haya vivido esta circunstancia en un entorno familiar. Esta respuesta igual da para un debate un poco más largo, pero se construye mucho a través de la relación exactamente entre Lucía y su madre, muy a través de más de lo que no se dice que de lo que se dice. Vale, pues muchas gracias, Pau. Estamos ya en tiempo. Bueno, estamos pasadísimos de tiempo. Muchas gracias. Si alguien quiere seguir hablando con Pau, pues ya sabéis, contactáis, abrís un chat y os reunís cualquier día de estos. Vamos con el siguiente proyecto, A quien amas, de Paul Rebaque y Jean Mateu. Tenemos a Paul. Hola, Paul. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues me lanzo directo, ya que vamos un pelín tarde. A ver si podemos ganar. Yo soy Paul Rebaque, un segundo. Aquí estáis en galería, perfecto. Pues nada, yo soy Paul Rebaque, soy fotógrafo, director y guionista. Y bueno, estoy muy emocionado de poder hablaros de mi futura ópera prima, que se trata de un largometraje de ficción. El título es A quien amas. Y bueno, os traigo una historia que es sobre todo personal e íntima. Pues bien, esta historia se remonta hace unos 5 años, cuando me gradué de Comunicación Audiovisual en la Pompeu Fabra. Mi trabajo final de grado fue Julia East, la ópera prima de Elena Martín, que quizá conozcáis, en la cual yo trabajé como co-guionista, productor y director de fotografía. Pues bien, el verano antes de graduarnos, cuando estábamos montando el primer montaje que teníamos que entregar a la universidad, estábamos encerrados en mi casa tratando de que aquello funcionase, peleándonos con las imágenes, y estamos muy frustrados porque en aquel momento la película no le veíamos mucho futuro. Así que justamente en ese instante, bueno, en ese momento me llamó un examante mío que, sin explicarme muy bien por qué, me contó que estaba de visita en Barcelona, hacía mucho tiempo que yo no le veía, iba a estar un par de días y que tenía ganas de verme. Así que yo, un poco para escapar de esa frustración, dije, venga, me lanzo a esta aventura fugaz, romántica, a ver qué pasa, ¿no? Y lo que me encontré es que él en realidad estaba un poco perdido, acababa de vivir una ruptura emocional y no sabía cómo lidiar con el hecho de que ahora sabía que era seropositivo. Así que de alguna manera es como que él también estaba tratando de escapar a su manera de su situación.
Pues bien, la historia que estoy escribiendo junto a Jan, mi co-guionista, es el breve reencuentro entre dos amantes que hace un tiempo que no se ven, pero que debido a sus heridas emocionales que vienen arrastrando son incapaces de realizar sus expectativas románticas. Pero es precisamente en este choque entre las expectativas y la realidad que se produce la verdadera oportunidad para que se conozcan, no solamente entre ellos, sino a sí mismos. Pues bien, este guión, la primera versión la presenté en el Mallorca Talents Lab, en el Atlántida Film Fest que organiza Filmin, de la edición anterior, y este último año he estado elaborando sucesivas versiones de guión, y ahora Jan y yo estamos esperando encontrar una productora que comparta este deseo de llevar la película a su realización, y esperamos en los próximos meses tener una versión definitiva de este guión. Esta historia de amor a mí personalmente me interesa porque creo que tengo dos personajes que representan dos maneras diferentes de amar, una muy impulsiva y la otra con muy aferrada a la necesidad de control, y creo que esta dinámica se crea una dependencia en la que todos podemos vernos reflejados, y sobre todo creo que es muy importante contar el amor no desde la parte dulce y bonita e idealizada del principio, sino adentrarnos más en la parte más amarga de su final. Creo que el amor, si se cuenta desde esta perspectiva circular y agridulce, es una de las experiencias más liberadoras que una persona puede vivir en su vida. Ahora mismo hay un boom de películas LGTBIQ y bueno, mi deseo para acercarme a este proyecto realmente es que esto no sea una tendencia pasajera, sino más bien todo lo contrario, que trabajemos para crear una nueva realidad en la cual podemos adentrarnos con mucho más detalle y mucha más precisión en toda esta diversidad de experiencias y de maneras afectivas de acercarse al amor, ¿no? Creo que si hacemos este trabajo podemos llegar a compensar una falta que venimos arrastrando durante muchos años de este tipo de historias, y que podemos llegar a crear un sector audiovisual mucho más sano y mucho más rico, que creo que es el que merecemos. Además, estoy observando que en esta falta de películas todavía tenemos un agujero muy grande que llenar en cuanto a valores como la humanidad, la sensualidad y la ternura, especialmente en las relaciones entre hombres. Y lo que yo quiero aportar es sobre todo color, a trabajar muy bien la gama de color y todos los matices y todos los detalles que podemos encontrar, esta parte más luminosa del amor, pero también esta parte dolorosa que es su final, ¿no? Yo creo que un poco al aceptar este final y este carácter agridulce del deseo, en definitiva, las personas podemos llegar a entender mucho mejor quiénes somos y también quiénes no somos. Y nada, un poco, este es a grandes rasgos lo más importante que yo necesitaba contaros de mi película, así que no sé si me sobra un poco de tiempo, pues podremos ir avanzando. Y muchas gracias por escuchar, de verdad, ha sido un placer poder expresarme en este encuentro. Perfecto, muchas gracias, Paul. No sé quién quiere empezar con las preguntas. Beatriz. Hola. Hola. Hola, Paul, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena por el pitch. Mira, te voy a decir, cuando leí la sinopsis, o sea, la verdad que me interesó bastante, sobre todo por lo que has hablado, de decir, es una película para LGTBI, está enfocada para esto, o no quiero hacer como una cosa comercial, más abierta. Entonces, me da la impresión ahora, durante el pitch me ha quedado clarísimo los motivos por los que lo quieres hacer, de dónde te viene esta historia, que es algo personal. Pero me hubiese gustado que nos hablaras un poquito más de la historia en sí, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando leí por eso esa sinopsis, me quedaba la duda, o sea, como que no entendía cuáles eran las motivaciones del personaje, en este caso de Tiago, para volver a buscar a su ex. Es como reproche, claro. Es como, ¿no? Como que sabe que está jugando sucio en cierta manera, porque es como que tengo una enfermedad, entonces sé que me vas a recibir, y claro. Que podemos tener una noche de pasión, pero solo quiero hasta aquí. Entonces, claro. Si nos puedes hablar un poco de esa relación, porque precisamente quieres hacer una peli abierta, de no quedarte en los clichés, ¿no? Antes entendía el cine gay como solo sexo, tal, y las series iban enfocadas muy en ese tema. Entonces, ¿qué es lo que le lleva a volver, ¿no? A buscar como a su ex, digamos? Claro, muchas gracias por la pregunta, ya que así puedo adentrarme más en estos detalles, ¿no? La verdad es que yo un poco a nivel de guión planteamos a Tiago un poco como, evidentemente partimos de un arquetipo, no estamos creando un cliché, pero sí que partimos un poco del arquetipo del Bellamy, ¿no? Un poco de la novela, que es esta persona un poco que a través de esta seducción un poco va generando un poco su espacio de poder o de confort, y en definitiva creo que, bueno, yo me he encontrado muchas veces en estas situaciones en que
como decía, estas dos maneras opuestas de amar, una que es como más impulsiva y más arrojada y la otra que es más controladora, yo creo que sí que se puede dar una dinámica de poder al final en las relaciones y que creo que es algo en lo que mucha gente se puede identificar, ¿no? Yo un poco cuando pitcheo la historia contada desde este punto de vista de la supuesta toxicidad en la que puede caer una relación, creo que es algo que la gente puede empatizar, porque al final ahí no hay género, sino que hay más bien unos roles, unos arquetipos que las personas intentamos de manera inconsciente ocupar en las relaciones, ¿no? Entonces yo creo que este personaje de Tiago pues es un personaje que está un poco desarraigado, está viviendo fuera, no tiene una casa y al encontrarse con esta serie de desilusiones y sobre todo al llegar a una madurez en la cual esta seducción empieza a agotarse un pelín, cada vez necesita como recuperar un poco, por eso yo creo que vuelve a por un antiguo amante para poder recuperar algo que ya ve que en cierta edad, pues al acercarse a la treintena, ve que este rol de seducción empieza como a receder un pelín. O sea, porque piensa, digamos que es como que le queda poco tiempo, ¿no? Voy a aprovechar... Sí. Claro, como o sea, es más como que se está redimiendo, decir, porque realmente esa relación acabó mal, entiendo, y sí. ¿no? De alguna manera, o sea, por eso decía lo de que me causaba cierto pudor en ¿le está dando lástima o realmente estamos hablando del amor, ¿no? En esos dos ámbitos. Bueno, o sea, yo creo que evidentemente se puede dar un poco esa ambivalencia, ¿no? Justamente con un examante es esa persona a la que de repente tienes como una idealización de esa sensación de algo que has perdido, pero también te puede generar incluso hasta, como tú dices, vergüenza, ¿no? A veces al pensar en una relación pasada ves cosas de ti que no te apetecen y entonces esa fricción entre la vergüenza, el miedo y el deseo y esa idealización tan bonita de algo pasado creo que es donde puede llegar a pasar algo interesante, sí. Perfecto. Gracias. Más preguntas, igual tenemos tiempo igual de una más. Vale. Paul, solo una cosa, dado que también eres fotógrafo, el contenido está Sí. muy claro, pero la apuesta visual, Sí. ¿cómo quieres contar visualmente esta historia? Claro, evidentemente al trabajar también como fotógrafo, además de en cine, creo que puedo utilizar muy bien este bagaje, ¿no? Podría daros nombres de fotógrafos que para mí son una gran inspiración, por ejemplo, Nan Goldin o David Hamilton, que son personajes que trabajan muy bien la intimidad y que llegan a conseguir desde este punto como casi documental o de la realidad o de la intimidad directa, llegan a generar un discurso muy expresivo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser una película muy sensorial a través de la luz, tiene que haber un trabajo de color a nivel emocional, tanto de personajes como de arco, cada escena debe tener su dominante de color y además al haber trabajado en la dirección de fotografía de Julia East, un poco ya tengo como ciertos recursos de cámara que he podido trasladar al cine y yo creo que eso es algo que puede servir muy como ejemplo, ¿no? De la manera en cómo la cámara se mantenía siempre muy cerca al personaje para mostrar la emoción pero sin llegar a invadir. Yo no quiero que sea excesivamente invasiva, pero sí que tenga su intención, digamos, que tenga movilidad y que tenga como un poco de ojo en ese sentido. Gracias. No sé si he sido claro. Sí, gracias. Vale, muchas gracias. Si me da tiempo, quería preguntar, ¿Barcelona es parte del decorado o simplemente es circunstancial? Bueno, yo la verdad que del mismo modo que en Julia East tratábamos Berlín, para mí es muy importante hacer este ejercicio, pero en mi propia ciudad, ya que de hecho es uno de los retos que me pongo en esta película, ya que es muy fácil retratar una ciudad ajena, pero en este sentido sí que me gustaría poder hacerlo con mi propia ciudad. Yo soy de aquí de Barcelona y un poco retratar el entorno en el que me muevo, pero tratando de ser fidedigno, pero viéndolo desde unos ojos distintos como cuando lo hacíamos retratando otras ciudades. Entonces, un poco es movernos en los pisos, en las calles que piso a menudo en mi cotidianidad, los bares, las salas de conciertos, un poco lo que tengo a mano, sí. Perfecto, pues muchas gracias, Paul. Espero que os hayáis quedado con ganas de más y de seguir las conversaciones en privado. Y vamos con En el olvido de Daniel M. Caneiro. Dani. Tienes el micro muteado. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, genial. Hola, buenos días. Primero de todo, agradecer al GAC y a la Alternativa por darnos la oportunidad de estar presentando aquí nuestros proyectos y a todos vosotros por estar aquí.
Mi nombre es Daniel M. Caneiro, actualmente está en cines El Cerro de los Dioses, mi ópera prima como director y guionista, la cual cuenta con la participación de TV3 y actores como Raúl Arévalo, Alenia Hernández, Macarena Gómez, José Corbacho y Itziar Castro, entre otros. Y actualmente estoy trabajando ya en mi segundo largometraje, el cual ya cuenta con una ayuda a la producción, un acuerdo de distribución y ventas internacionales y Alenia Hernández también confirmado como protagonista. Yo estoy aquí para presentaros En el Olvido, el cual es mi nuevo proyecto de largometraje. En el Olvido es una película inspirada en hechos reales que mezcla el drama con el terror psicológico y que cuenta la historia de Julia, una madre soltera de 48 años cuya vida es un malabarismo continuo para conciliar su trabajo con la educación de Laura, su hija. Así que cuando Rocío, la madre de Julia, sufre un ictus, Julia no tiene más remedio que internarla en una residencia para no perder su trabajo y la custodia de Laura. En la residencia, Julia conoce a Nicolás, un abuelo argentino desvergonzado que a través de una versión macabra de la fábula del zorro y de las gallinas, aconseja y ayuda a Julia a conseguir un puesto directivo en su trabajo. Paralelamente, Julia empieza una relación sentimental con Akram, un hombre árabe refugiado en España y cuidador de su madre en la residencia. Rebuscando entre fotografías antiguas para la terapia de Rocío, Julia descubre una verdad oculta del pasado de su madre. Y es que en 1975 Rocío fue acusada y encarcelada falsamente, siendo víctima de las torturas del Gaucho, un torturador franquista de la peor calaña perteneciente a la Brigada Político-Social, también llamado el Vil y el Niño de Barcelona. Mientras Julia sigue investigando el pasado de su madre, su trabajo y su relación sentimental con Akram se van deteriorando hasta que, tras confiar de nuevo en Nicolás, un descuido hace que pierda la custodia de su hija y que tenga que renunciar a su trabajo. Desesperada por la situación, Julia centra todos sus esfuerzos en recuperar su antigua vida, a la par que descubre que Nicolás, el afable abuelito de la residencia, es en realidad el Gaucho, el temible torturador que abusó de su madre en el pasado y que hoy día sigue torturando una a una a sus antiguas víctimas. Esta es una película de terror humano que construye gran parte de su historia a través de sucesos verídicos de víctimas reales de la dictadura franquista, cuyos temas principales que trata la película son la venganza, la relevancia de la mujer en el mercado laboral y la importancia de mantener una memoria histórica viva. Así pues, En el Olvido es una historia que habla de la actualidad, tomando como referente un pasado que no es tan lejano. En definitiva, En el Olvido es una película de pocas localizaciones, pocos personajes, con un presupuesto ajustado que mezcla terror, suspense y drama con una narrativa moderna y llena de giros argumentales. Actualmente En el Olvido está buscando una productora con la que desarrollar el proyecto de forma conjunta y sumar cualquier apoyo que ayude a que esta se pueda hacer realidad. Nada más, muchas gracias por escucharme y para cualquier cosa, pues aquí me tenéis, o a Pau, para contactar. Estupendo, Dani. Muchas gracias. Pues vamos con las preguntas. Sí, Dani, ¿qué tal? Muchas gracias por el pitch. Has hablado que está basada en hechos reales. Entiendo que no es un caso concreto, sino como tú decías, está inspirada en una realidad, en una memoria histórica. No es así, pero no es un hecho concreto. Efectivamente, no es, bueno, está el personaje del Gaucho sí que está inspirado en el Vil y el Niño, digamos, que murió poco después de escribir además la historia. Entonces sí que, o sea, la historia empieza un poquito como eso, como qué pasaría si Vil y el Niño siguiera haciendo un poco, bueno, seguramente sigue haciendo las suyas, no lo sabemos, pero qué pasaría si lo supiéramos y siguiera torturando a sus antiguas víctimas, ¿no? Sí que está construida a través de relatos, no sé si ha dado tiempo a verlo, pero bueno, estaban por aquí puestos algunas de las perdón, que se me ha ido esto por aquí, la tecnología. No, pero son algunas de las declaraciones reales pues de Lidia Falcón, por ejemplo, de mientras me golpeaba en el estómago me dijo ahora ya no parirás más puta, que directamente dentro de la narración de la película pues se van, bueno, el personaje de la madre, digamos, de Julia, pues sí que sufrió, o sea, digamos, aúna todas estas torturas que sufrieron varias personas, digamos, en su época. Entonces, está basado, digamos, inspirado en esos hechos reales y construyendo una ficción que no tiene nada que ver con ellos. Y hablas de terror psicológico visualmente, ¿cómo quieres hacer llegarnos este terror? Claro, el terror, claro, viene de la mano de Nicolás. Nicolás, yo así mi apuesta, o lo que tengo en la cabeza es este abuelito afable que, como Héctor Alterio, que nunca lo hemos visto hacer un papel de malo
y a mí es lo que me da más miedo. O sea, una persona que a priori es una buena persona, que se comporta como un abuelito que te intenta ayudar, pues, como he contado en la historia, no intenta ayudar de alguna manera a Julia, con una fábula un poco macabra, pero en realidad la está liando, le está llevando problemas. Entonces es esa persona que sin saberlo, o sea, el terror viene un poquito de aquí, ¿no? Un poquito como el personaje de Mientras duermes, ¿no? Ese portero que sonríe cada vez que entras en casa, pero que es un verdadero hijo de puta y que lo tienes debajo de la cama cada noche. Pues ese es un poquito también el gaucho, ¿no? Ernesto Alterio. Gracias. Daniel, una pregunta. ¿De qué manera este personaje del gaucho, él es consciente de quién es ella o simplemente es una persona que actúa, es decir, que actúa mal con el resto de la sociedad por costumbre, ¿no? O él trama, esta criatura trama en la que ella es un títere para él o es casualidad? No, en realidad, y bueno, claro, hay una vuelta de tuerca encima de todo y es que, o sea, no es casualidad que la madre de Julia termine en esa residencia, sino Julia va descubriendo mientras o sea, ella la mete porque cuando se encuentra unas fotografías antiguas también ve un folleto de esa residencia y ella pues cree que ella estaba buscando, en realidad lo que estaba haciendo Rocío era buscar y perseguir al gaucho para denunciarlo, seguir con una querella que tenían interpuestas varias víctimas. Y a partir de ahí vamos descubriendo que el gaucho pues, sigue haciendo un poco de las suyas y va visitando a algunos de sus antiguas víctimas en residencias y sigue abusando de ellas de alguna manera. Lo que sí que hay, bueno, lo desvelo aquí un poquito, pero sí que hay un giro final y es que Julia en realidad es hija del gaucho. O sea, aparte de las torturas que sufrió Rocío en su momento es que fue abusada sexualmente y violada y el gaucho sí que sabe que Julia es su hija, por eso juega un poquito con ella mentalmente, pero Julia no sabe hasta el final que el gaucho es su padre. También hay una búsqueda de su padre durante toda la película, digamos, de Julia, que tiene ese background de que nunca ha sabido quién es su padre y su madre nunca se lo ha querido contar. Y a través de esas viejas fotografías, poco a poco bailando, digamos, una realidad que les es muy incómoda. Beatriz había levantado la mano. Sí, quería por matizar un poco ya lo que se ha hablado. Has dicho por eso que tiene parte de terror, que tiene parte de suspense, de drama. ¿Cuánto hay de cada? O sea, porque, por ejemplo, a mí como que me recordaba mucho, digamos, una mezcla entre, no sé si la has visto, Quien a hierro mata, ¿no? Por, digamos, ese pasado del protagonista, que era el capo este de los narcos, pero luego también Un verano de corrupción, muchísimo. Entonces, ¿qué parte hay? Efectivamente, lo que me interesa sobre todo es el personaje de él, ¿no? Del gaucho este, de decir... por eso un poco la pregunta, digamos, anterior iba muy relacionada de cómo se produce ese encuentro, o sea, cuánto hay por eso de terror, de suspense, porque para mí la primera es suspense, la que te he puesto de referencia, la otra, Un verano de corrupción, sí es más terror, y ese más terror psicológico de el vecino de al lado, ese hombre adorable que nos saca el perro, que tal, que no sé cuánto, que era un asesino, ¿no? Antes. Claro, en realidad son dos de las referencias que tengo para la película, vamos, es Verano de corrupción y ahora no recuerdo. Quien a hierro. Sí, Quien a hierro mata. Perdón, la memoria me falla. Y sí, o sea, en realidad es una mezcla de las dos. Es jugar con el suspense, porque en realidad se juega todo el rato con el suspense de qué está pasando. Hay una subtrama que es la vida laboral que tiene Julia, que es la parte más dramática, digamos, que tiene que sufrir para poder llegar a un puesto directivo en su empresa. Y por ahí se va generando ese suspenso con el abuelito afable, etcétera. Pero poco a poco vamos descubriendo que ese abuelito afable, o sea, el público va descubriendo que ese abuelito afable no es quien... O sea, vamos pasando a Verano de corrupción, por decirlo de una manera. Así que a Quien a hierro mata sabemos desde el principio que es un narcotraficante, que está, y poco a poco ya sabemos el plan de tosar, ¿no? O sea, suspense es un plan, lo tenemos conseguirá, no conseguirá, qué va a pasar, lo van a pillar, etcétera. Aquí es un poco las dos cosas. ¿Perdón? Hay que ir acabando ya. Perdón, que me enrollo, vamos. Es como una mezcla, digamos, de las dos películas. Es un verano de corrupción jugando con Y prevalece el suspense por lo que has dicho de que digamos que el espectador está por encima del personaje normalmente. Efectivamente, del personaje principal. Perfecto. Gracias. Vale, pues muchas gracias, Uriol. He visto que levantabas la mano, pero estamos fuera de tiempo. Pues gracias, Dani. Y vamos con el siguiente proyecto, que es Estrany Riu, de Jaume Claret Muixart. Jaume.
Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Sí. Vale. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a la Alternativa y al GAC por hacer posible este encuentro a pesar de las dificultades. Mi nombre es Jaume Claret Muchart y os vengo a presentar Strain Riu, un largometraje de ficción romántico. Strain Riu relata la relación entre dos hermanos que viajan en bicicleta por el Danubio. Didac, de 14 años, y Biel, de 12 años, tienen una relación íntima, a veces violenta y sexual. Con lo sexual me refiero a que juntos están descubriendo sus cuerpos, los cambios de sus cuerpos y el nacer sexual, el despertar sexual. Entonces esta relación de repente queda alterada por un personaje externo que es Alexander, un chico de 15 años que está también haciendo el Danubio, pero en lugar de en bicicleta, en barca. Alexander, como si fuera una ninfa que sale de las aguas del Danubio, va a buscar a su presa de deseo y esa presa cae rendida Didac. Didac y Alexander se van encontrando durante la ruta en varios momentos y Didac se va alejando de su hermano. Entonces Biel siente la pérdida, siente la traición e intenta retenerlo a su lado. Es entonces cuando Didac tiene que decidir si quedarse en la orilla junto a su hermano, el amor fraternal, el amor carnal, o ir a las profundidades del río con Alexander, ese amor idílico, romántico, imaginado. La película pasa en el Alto Danubio, en Alemania, en la Selva Negra, y en Austria, en frontera con Alemania. Y es que en ese lugar el río sufre un profundo cambio. Pasa de ser un riachuelo a el Danubio que todos conocemos. Oscuro, con corrientes, ancho. Entonces, esta imagen me permite perfectamente explicar lo que está pasando Didac y lo que siente Didac. Él está transformando, él está viendo que está cambiando, a la vez que su entorno se está agrandando, a la vez que el río se está ensanchando. Hay una imagen en el dossier en la que se ve el momento justo en que el río se agranda y se hace grande. La película, yo he ido varias veces en este río a viajar en bicicleta, he hecho varias fotografías, he localizado y a partir de estas localizaciones he escrito la película. La película ahora mismo está en una quinta versión de guión, estoy inmersa en ella y estoy en busca de una productora catalana o una productora española que quiera empezar el viaje de esta película. A la vez sé que necesitaré una coproductora alemana o suiza por proximidad geográfica. La película ha sido desarrollada en la Elias Querejeta Cinescola, una escuela nueva de San Sebastián construida por el Festival de San Sebastián, Filmoteca Vasca y Tabacalera. Ahí he tenido la suerte también de realizar un cortometraje que se ha estrenado en el pasado Festival de San Sebastián y próximamente tendrá el estreno internacional. Y he tenido la suerte también de tener el acompañamiento de Michel Gaztambide como tutor y Oliver Lasse o Koldo Almandoz, entre otros. Sí que antes de acabar me gustaría mencionar un detalle importante y es que no es una película sobre el despertar de la orientación sexual. Probablemente Didac lo conoce o ni se lo plantea, sino que es una película sobre el primer amor idílico y a la vez una película en torno a la reflexión de qué es un hermano relacionado con la sexualidad, ¿no? Justamente también para romper tabús, reflexionar y hablar de ese tema. Así que, bueno, me gustaría poder que me hablaseis, que os comparte el guión, fotografías y que continuamos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Jaume. Sí, ya tiraba. Como que hay poco tiempo, ya tiraba yo. No, que gracias por tu pitch y te quería preguntar una cosa. Para mí hay como dos mundos en tu proyecto. El mundo adolescente con este despertar de la sexualidad que dices que está en un tono bajo, que no, te interesa más otros elementos, pero ¿qué va a pasar en el encuentro en la casa de la madre, ¿no? Los adultos que tú presentas, ¿qué papel van a tener y si tu cine también va a interesar a un público más adulto? Sí, totalmente. No he hablado esto en el pitch, pero sí que la presencia adulta es muy importante, siempre en la recámara, ¿no? en ese lugar, en ese segundo lugar, pero justamente en ese final que comentas, la decisión o la presencia de los adultos hace conectar a esas dos personas de forma larga, ¿no?
Es entonces aquí cuando Didac y Alexander deciden irse en barca y remontar río arriba. Sí que en ese momento perdemos totalmente presencia adulta, pero durante toda la película son unos padres muy, en cierta medida, o sea, les gusta el arte, son arquitectos, están de acuerdo en esa forma de educar a sus hijos y de dejarles el espacio, ¿no? Por lo tanto, también creo que la película, los padres tienen que tener el espacio, pero siempre desde una distancia. ¿Alguna pregunta más? Maite, Beatriz, Enrique. Jaume, gracias por el pitch. Vuelvo a hablar de la parte visual y en este caso además estamos hablando del Danubio. Imagino que desde luego los protagonistas son los adolescentes, pero ese río también tiene que tener una presencia visual importante. ¿Y cómo lo reflejaría la cámara? Totalmente. A mí el río, que como cuando he escrito y he estado viajando por ahí, tiene algo de las ondulaciones, ¿no? Del Danubio y también de ese cambio de un río, al principio un riachuelo y después un profundo río. Entonces sí que, por ejemplo, la panorámica es un elemento clave en la película. Aquí sí que referencio bastante a Hou Hsiang-hsien, ¿no? Un cineasta taiwanés, o Tsai Ming-liang, donde utilizan esos recursos para expresar, ¿no? Y de repente la panorámica muestra y no muestra entre paredes. Hay todo un juego entre miradas, ¿no? Hay muchas escenas donde son como Alexander y Didac mirándose entre diferentes espacios. A la vez también, claro, el río, como el Danubio va cogiendo fuerza y corriente, ahí tiene una presencia también fuerte el sonido, ¿no? Toda la construcción sonora es muy importante. Y a la vez el verde es como principal y va cambiando, ¿no? Ese verde va cambiando esa vegetación. Pero el color es muy importante a la vez. Voy rápido, es que me llamó la atención que decías que, bueno, hola, que no te saluda, ha entrado directamente con lo del tiempo. Felicidades, Jaume. Pues te quería preguntar que, porque había leído que comentabas que se trataba, que es una trilogía, que es la segunda parte de una trilogía. Entonces, por saber también un poco la continuidad de esa historia, ¿no? Hablabas de la familia, del trabajo y lo tercero no recuerdo bien qué era. Entonces, ¿se entiende, o sea, digamos, aislado esta película o necesitas, cuál es la continuidad narrativa, digamos, de esas tres partes? Si solo ves esto, se puede entender también, ¿no? Si solo ves esta película. No, perdón, o sea, no sé si es que se confunden en la biografía, pero la trilogía es del corto, o sea, del primer corto que he hecho, la trilogía es una continuación de un segundo y un tercer corto. Pero bueno, sí que es una trilogía en torno a la familia y las relaciones, ¿no? Que sí que es el tema que me interesa más, y justamente reflexionar sobre también la idea de hermanos, que también en esa trilogía se va a desarrollar. Es más la familia en este caso, claro, también sería la relación de la familia. Vale, perfecto, y perdona. No. Una pregunta. ¿La lengua es una familia española la que está haciendo este viaje? ¿O es una familia...? No, quiero que sea en catalán la película. O sea, la película sería, la familia es catalana, sí que, claro, como pasa en el Danubio, habrá mucha alemán también y inglés, ¿no? Pero sí que la familia es catalana. ¿Me da tiempo a hacer una pregunta? Es que se me ha ido cortando varias veces. Sí, te he visto que entrabas, salías, no sé si... Se me ha cortado aquí, bueno, entonces voy a intentarlo. Como me he perdido parte de la explicación y un poco lo que he leído, a mí me interesa saber el tema del final, ¿no? Porque cómo es esta idea de que desaparezca Alexander, creo que es, ¿no? Y si puedes profundizar un poco más para explicar por qué haces ese final y por qué quieres que desaparezca o por qué has decidido que desaparezca. Sí, total. Para mí Alexander es, bueno, y en la película es como esa figura que nace de entre las aguas, ¿no? Entonces tiene un punto que es más una idea, un elemento que rompe la relación, y sí que en ese sentido el hecho de salir de las aguas en el momento en que ya ha seducido a Didac, vuelve a esas aguas en el momento en que Didac se da cuenta también de que no puede dejar a su hermano en las condiciones en como les ha dejado, ¿no? Entonces sí que Alexander se sumerge en el agua y Didac se queda solo en el bote, en el barco, bajando el río abajo, ¿no? Entonces sí que... Pero Alexander es esa figura un tanto una Undine, ¿no? Como esas... que también es un personaje muy de la mitología
muy utilizado en el romanticismo alemán. Entonces es un personaje que más bien quiere tener un cuerpo pero no lo tiene. Es entre humano y fantasioso un poco. Estupendo. Pues muchas gracias. Gracias. Acordaros de contactar con Pau Ortiz del GAC para concertar reuniones con Jaume, con Dani, que no lo he dicho antes, lo voy a repetir cada vez. Y vamos ahora con Frankenstein, de Asier Abio, Menchu César Iglesias y José Félix San Sebastián. Tenemos a Asier. Hola, hola, ¿se escucha? Se escucha. Vale, hola, buenos días, buen día. Lo primero, efectivamente, muchas gracias a la Alternativa y al GAC y a todos los asistentes por ofrecernos este espacio. Mi nombre es Asier Abio, soy guionista, soy director y también hay otra persona que creo que ya conocéis. Españoles, he vuelto. Vale, efectivamente estoy aquí para presentaros Frankenstein, que es un largometraje de 90 minutos de duración, género comedia, con elementos de fantástico y de terror. Es el año 1975. Franco sigue enamorado de Hitler y lo resucita para llevar a cabo su plan, que no es otro que explotar el planeta echando un último polvo. Pero Hitler lo odia a muerte. Está profundamente deprimido y se suicida una y otra vez. Todo esto transcurre en un siniestro caserón donde vive una loca ultrafranquista con su hijo, que trata de detenerlos por todos los medios. Y además, para rematarlo, el tufillo rancio de estos dictadores despierta a los zombies de las fosas comunes, que se levantan con mala hostia y hambre de justicia. Esta es una historia que está construida con 5 personajes. Vamos a verlos. Franco, ambicioso, terco y desconfiado. Necesita salir del armario ya. Hitler, extremista y desequilibrado. Tiene superpoderes para hacer el mal. Lito, que es el tímido y miedoso joven que va a ser infectado para la lucha. Dolores, que es más franquista que el propio Franco y que esconde un pasado republicano, porque en la guerra ella perdió a su novio Antonio, que es un miliciano desaparecido que va a retornar por fin con su familia. Frankenstein es una película de aspecto 4/3 en blanco y negro y la inspiración en clásicos del cine de terror se refleja en atmósferas y en decorados de gran atractivo visual. Y la realización de gran parte del rodaje en estudio nos va a permitir tener un mayor control sobre la producción. Actualmente el proyecto se encuentra en fase de desarrollo, el guión ha pasado varios análisis y ha tenido comentarios muy positivos. Sobre el reparto, como habéis visto, contamos con el firme compromiso de un premio Goya como Saturnino García para el personaje Franco. Tenemos el apoyo de 2 productoras, Alena Production y Euskadi Movie, que están aquí entre los asistentes al pitch, si luego tenéis alguna consulta. Y lo que estamos buscando es coproducción o financiación por parte de coproductoras, televisiones o distribuidoras que estén interesadas en apoyar este proyecto, que va a ser un auténtico bombazo.
Frankenstein es una historia que cambia la historia oficial para crear un mundo más justo y divertido. Se trata de una película necesaria principalmente por 3 motivos. 1, terminar de una vez por todas con estos dictadores. 2, dar voz y gruñido a las personas desaparecidas. Y 3, por medio de la carcajada, liberar y hacer más felices a los espectadores, que buena falta nos hace. Por tanto, esto es lo que vamos a hacer. Una grande y libre película. Frankenstein. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Asier, y enhorabuena por el pitch. Gracias. A ver, que no veo. Pues ¿quién empieza? Bueno, pues empiezo yo. Venga, Maite. Muy gracioso, desde luego, y además muy bien contado. De verdad. Gracias. ¿Por qué contar esta historia así como la has contado? Y sobre todo, si estamos hablando de comedia, luego me ha chocado un poco saber que sería 4 tercios y en blanco y negro. Esto no lo hace una película más cerrada, digamos, menos abierta para el público. Vale. Cuando dices el por qué, no entiendo muy bien la pregunta. Sí, sí, ¿por qué contar esta historia? Vale. Ya has hablado, bueno, aunque has dicho que es un poco para reírnos y para liberarnos. Exacto. ¿Cómo se te ocurre este? Vale. Me alegro de que me hagas esa pregunta. Efectivamente, todo el origen de todo, donde comenzó todo fue en el título, Frankenstein. Me vino esa palabra y me atravesó como ese rayo que habéis visto en pantalla. Sin más, no podía dejar de pensar en esa palabra y un poco tirando del hilo, de la inspiración, lógicamente, de Frankenstein y del señor Francisco Franco y todo lo que supone. Es un poco esa coctelera. Entonces sí que hay muchas cosas, hay mucho drama detrás y hay mucho de lo que estamos viviendo actualmente que es consecuencia de lo que se vivió. Entonces sí que creo que es necesario más que nunca una comedia y reírnos y un poco destapar, ¿no? Todo eso que está ahí, que parece que no se puede hablar de ciertas cosas, y qué mejor que la comedia para, lo que he dicho, liberarnos y efectivamente hablar de estas cosas de una forma más lúdica, más catártica y que nos haga más felices, por supuesto. Respecto al blanco y negro y al 4 tercios, efectivamente es un poco la inspiración del cine clásico de terror. Entonces sí que por un lado nos permite hacer una película diferente en lo visual, muy potente porque, o sea, si repasamos clásicos, vemos imágenes verdaderamente potentes y que creo que pueden llamar la atención del espectador de hoy en día, y un poco también por meternos en este contexto donde hay unos monstruos, pero que en este caso son personas que existieron realmente, ¿no? Entonces es una película de monstruos y van a venir los zombies a justiciarlos y un poco a hacer aquí, a poner las cosas en su sitio, ¿no? Esa es un poco la historia. Gracias. A ti. Hola, bueno, enhorabuena por la valentía también y felicito. Gracias. Yo creo que tienes un buen concepto, que Frankenstein, la verdad es que tiene mucha gracia el título, pero no me ha quedado muy claro después cómo vas a desarrollar todo eso, ¿no? Yo creo que estás en un buen momento. Ahora hay Malnacidos también no sé si vio en Sitges, donde se mezcla también la historia, la época, la guerra civil con zombies y con muertes, ¿no? O sea, yo creo que vas a tener tu público, pero también es verdad que vas a tener muchos problemas a la hora de financiarlo. Yo te seré franco, o sea, como Televisió de Cataluña, ya con este título no me metería en este berenjenal, porque seguramente tendríamos muchos problemas. Pero es cierto que habrá alguien que realmente quiera apostar por ello y que vas a tener tu público, ¿no? Más allá de Sitges, quiero decir que igual alguna plataforma se atrevería a apostar. Yo simplemente aplaudirte la valentía y el coraje de haber escrito esta historia y desearte mucha suerte. Y venme a ver cuando quieras, pero difícilmente como televisión pública me veo en este proyecto. Sí, yo a ese respecto, efectivamente hemos presentado el proyecto en más pitching y más foros y luego la gente, el público, o sea, nos ha felicitado, nos ha animado, nos ha dado coraje porque la gente tiene muchas ganas de darle una paliza a estos dos, tiene muchas ganas de reírse y tiene muchas ganas de pasárselo bien. Y a estos dos les tiene especialmente ganas. Entonces, sí sabemos que el público está motivado y está preparado. Entonces, creo que es un buen momento mañana, que se cumplen 45 años de su muerte y sigue vivito,
determinar y de hacer un poco las paces, ¿no? Y reírnos un poco, que es muy saludable. Tenemos tiempo de una más. No sé si Beatriz o Enrique. O sea, es que repetir un poco lo de Oriol, o sea, yo tampoco le veo cabida dentro de nuestro slate, pero vamos, que habéis nombrado precisamente Malnacidos, conozco bien ese guión y es divertidísimo, o sea, que hay muchas ganas de verla y es verdad que tiene su público, oye, que al final estas cosas que sí, que no va a ser una mayoría, pero sí que hay luego muchos adeptos a este tipo de cine y este contenido, o sea que enhorabuena en cualquier caso, como te han dicho, y muy valientes, ¿verdad?, por hacer algo así en estos tiempos, o sea que felicidades. Muchas gracias. Estupendo, pues muchas gracias. Ya sabéis, para reuniros con Asier y con los otros dos guionistas, podéis abrirlo en Chatapau y os ponemos en contacto. Y vamos ahora con Quinsokuroi, de Roger Dalmont. Roger. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Bueno, primero de todo, dar las gracias al GAG y a la Alternativa por esta oportunidad. Yo me llamo Roger Dalmont, soy guionista y director. Y bueno, Quinsokuroi es un largometraje de ficción de unos 115 minutos de duración. Es una historia de amor bajo una premisa de ciencia ficción sobre la importancia de perseguir nuestros sueños. Perdón. Fiona tiene una doble vida. En una es feliz y en la otra no. Una es la vida que vive cuando está despierta y la otra la que vive mientras duerme, porque recientemente sus sueños han comenzado a tener continuidad. Cuando está despierta trabaja como administrativa en una notaría, un trabajo que aborrece y que la hace profundamente infeliz. Y está casada, con el chico de siempre, un buen hombre, pero del que ella ya no está enamorada. Pero cuando duerme, sus sueños la trasladan a las Islas Lofoten, en Noruega, y allí conoce al amor de su vida. En esos sueños también ha vuelto a pintar, su gran pasión, una cosa que tenía totalmente aparcada y olvidada. Y poco a poco, en estos sueños, está volviendo a encontrarse a sí misma. Y eso comenzó después de que su madre le revelara un secreto familiar para poder, como dice ella, abrir una grieta en los sueños donde la magia puede colarse. Y un día Fiona realizó de forma totalmente inconsciente aquel ritual y la continuidad en los sueños comenzaron. Al dormir, Fiona siempre viaja a las Lofoten y allí vive su historia de amor. Aquel hombre con el que está en los sueños no hace más que poner de manifiesto todo lo que echan en falta en su relación con su pareja en la vida real al despertar. Pronto comienza a sentirse más viva cuando duerme que cuando está despierta. Sin saberlo, además, cuando duerme ha comenzado a hablar en voz alta. Otras veces se levanta como si estuviera despierta, aunque esté dormida, y hace cosas de las que no tiene ningún recuerdo, como por fin dejar su trabajo en la notaría o pintar un mural en el dormitorio conyugal, en la pared, o incluso comprarse un billete para viajar a las Lofoten. Como consecuencia, en su vigilia todo ha comenzado a tambalearse y un día sucede algo increíble que la lleva a pensar que el hombre que está con él en los sueños puede llegar a existir. Entonces, eso a ella le da fuerzas para afrontarse a la realidad de su vida, para poder ir en su busca. La fotografía en este proyecto tiene muchísima importancia, no solo para poder enseñar lo fantástico que son estas islas, no solo por su belleza, sino también por las auroras boreales. No solo por eso, sino también de cara a subrayar todas las imágenes oníricas que aparecen a lo largo de esta historia. Una cosa singular que tiene esta película es esta dualidad entre la realidad y el sueño, y eso da una oportunidad sin igual de en lo visual poder desmarcarse, ¿no? Dar un tratamiento a una parte y otro en el otro. Las localizaciones también son muy importantes y tienen un simbolismo.
Esa ciudad donde está enfocada la realidad de la historia simboliza el área de confort donde está el personaje del que tanto le cuesta salir. Por contra, las Islas Lofoten es ese salir del área de confort donde está el sueño. Para narrar utilizaremos los espacios abiertos, ¿no?, para enfatizar la libertad, que son los sueños, y los más cerrados para relatar el encierro y el agobio que siente ese protagonista. ¿En punto estamos? El guión está en su versión 9, fue seleccionado en el Oaxaca Film Festival el año pasado y fue nombrado como uno de los guiones más interesantes en el subapartado de ciencia ficción. El proyecto actualmente tiene cartas de compromiso de actrices y actores reconocidos para los papeles principales, como Inma Cuesta, Ernesto Alterio, Miquel Fernández, Ernesto Sevilla. Actualmente estoy trabajando con la productora Bell Films, con sede en Galicia y Puerto Rico, para la que será mi ópera prima, la película Por una nube, y esta misma productora apuesta por este proyecto. Buscamos un coproductor potente para que Quim Sucroy vea la luz, así como apoyo de televisiones públicas. Quiero reiterar las gracias a Guionistas Associats de Catalunya y a la Alternativa por darme la oportunidad de estar hablando ahora, así como a Fernanda Rossi y a Neus Rodríguez por los sabios consejos que nos han dado. ¡Tómala, Cuadrado! Gracias. Muchas gracias. Quería hacer ya la primera pregunta, Sergi. Sí, adelante. En relación a la historia de los dos mundos, ¿de qué forma visualmente vas a diferenciar, vas a hacer entender al espectador que estamos en un sitio u otro? Es decir, ¿se va a notar en cuanto a luz, a imagen o sonido mismo? Sin duda quería hacer, gracias por la pregunta, quería hacer tiene que a nivel, sobre todo veremos más espacios mucho más abiertos, más estilo panorámico cuando estamos en el sueño, también hay una subida de color, también habrá algún plano subjetivo, ¿no? Porque al fin y al cabo cuando tú sueñas, tú no te ves la cara, ¿no? Habrá tintes de esos y en lo que es la realidad estará todo más amortiguado, cielos encapotados, ese estilo de apuesta. Uh-huh. Si queréis alguna de las referencias a nivel de estilo de película, podría ser una que se llama, no sé cómo se llama en español, se llamaba About Time, es una película inglesa que también tiene tiempo. En español lo tradujeron aquí como Cuestión de tiempo, es la que estaba pensando, por lo del secreto del padre también, sí. Es que también hay una subtrama con la madre y tal, que bueno, que da raíz a esto. También está a nivel de tono El diario de Noah, ¿vale? Y bueno, para que os hagáis una idea del estilo visual de la película. Una curiosidad. Perdona, Maite. Tira. No, era una curiosidad, Roger. ¿Qué significa Quim Sucroy? Quim Sucroy es un arte japonés. Ajá. Pongamos por caso que tú tienes una vasija, esa vasija se rompe, entonces ellos funden oro y lo utilizan como si fuese cola pegamento y vuelven a armar esa vasija y inmediatamente esa vasija tiene más valor que antes porque antes ha estado rota. Y esto es la metáfora del personaje que está rota al principio y tiene que encontrarse, y en el fondo todo el viaje de este personaje es esta búsqueda, ¿no? de rearmarse y volverse a construir para ser mejor y entonces sí aceptar al amor. Uh-huh. O sea, te quería preguntar, no me ha quedado muy claro cómo Fiona piensa que lo que pasa en sus sueños existe en la realidad. ¿Qué le hace pensar que esa persona tan idílica existe? Vale, gracias por la pregunta, Oriol. Lo he puesto críptico adrede para que la gente se lea el guión, ¿no? Pero en realidad su marido no puede concebir, no puede tener hijos. Y hay un momento que ella en el sueño, por ejemplo, está soñando que se está haciendo un test de embarazo por cómo está yendo su relación, y cuando está en la realidad le está subiendo la leche, por ejemplo. También hay un momento que en los sueños se ha ido con esa pareja que tiene en los sueños a hacerse unos tatuajes y cuando se despierta tiene el tatuaje. Hay una serie de cosas que empiezan a... que es ese, de hecho es ese el segundo punto de giro.
¿no? Que empieza a ver esto y empiezan a ver cosas de este estilo que le llevan a pensar eso. Con lo cual, Roger, ella va a viajar a ese sueño. ¿Estamos en este entorno? Bueno, ¿O ella estamos sabe que es las Islas Lofoten porque es el sitio donde ella siempre ha deseado ir, pero nunca ha ido. Y hay una vez que ella está haciendo el retrato, le está haciendo el retrato a este personaje y dicen, después lo vamos a colgar detrás de este cuadro horrible de un ciervo que hay en la cabaña, ¿no? Y hace el retrato, lo único que en la realidad está haciendo el retrato en su casa, ¿no? Que eso le lleva al conflicto con su marido. Cuando ella más tarde va a las Islas Lofoten, va a esa cabaña, ve ese retrato horrible del ciervo, lo gira y ahí está el retrato que ella había hecho. Son todas esas cosas que la llevan a pensar. Existe. Una cocina de nada, es por saber cómo está tratado la temporalidad. O sea, por ejemplo, ¿no? me viene a la cabeza también de la marmota, ¿no? ¿Cómo se llamaba? O sea, me sale el día de la marmota, pero no se llama... ¿Cómo? Groundhog Day, ¿no? Se llamaba. Sí, vale, pero... Atrapado en el tiempo, ¿no? Exacto, atrapado en el tiempo, vale. Entonces, digamos que es el mismo día, se repite sucesivamente en diferentes situaciones y él va aprendiendo de cada una de esas situaciones y por eso va modificando esas piezas. ¿Cuál es la temporalidad aquí? Porque además has dicho que está embarazada, bueno, o que sueña con estarlo. Entonces, ¿en cuánto tiempo pasa esta historia? Y por saber cuánto tiempo real, en la vida real y en los sueños, ¿no? Bueno, tiene a nivel de... va pasando el tiempo en su realidad, pero en su sueño también va pasando el tiempo. O sea, no es en plan que siempre está en ese mismo día, en un espacio cerrado, ¿no? Sino que en su sueño también va haciendo cosas, va conociendo cosas y va pasando el tiempo. Tanto es así que su madre la va asesorando, porque también su madre tuvo que hacer algo parecido para encontrar al que fue su abuelo y así la madre de la madre, ¿no? Y en ese lapso de tiempo también está la muerte de la madre, ¿no? Que era un ancla más para ella para que no se desatara, ¿no? O que no fuera a buscar y se lanzara a salir de ese área de confort. Pero no te sabría decir si pasa un mes o pasan 2, pero que hay una continuidad tanto en la realidad como en la ficción en el sueño. No sé si te he respondido. Más o menos. Sí, no, era por si tú habías pensado exacto en ese tiempo concreto. Esta es una historia que transcurre en 2 noches, que le pasa esto, que tiene un sueño y qué tal, ¿sabes? No, transcurre, ya te digo, puede ser un mes o 2, ¿no? Pero... Vale. Estupendo, pues muchas gracias, Roger. Nos quedan 2 proyectos aún. Vamos ahora con la peli porno de Lara Izaguirre. Hola, Lara. Hola. ¿Me escucháis bien? Estupendamente. Pau, ¿me puedes pinchar? Gracias. Hola a todos y a todas, soy Lara Izaguirre Garizurieta. Antes de nada, muchísimas gracias al GAC y a la Alternativa por darnos la oportunidad de estar aquí y a todas vosotras por escucharnos. Hoy vengo a presentaros mi último guión, que se llama La peli porno. La peli porno es una película de personajes y por eso me voy a tomar un tiempo para explicaros quiénes son las 3 mujeres que van a ser las protagonistas de esta película. En primer lugar tenemos a Belle, que es la protagonista. Es una directora de cine fracasada, que tuvo mucho éxito cuando empezó a hacer cine, pero que ahora a los 50 años pues, no consigue levantar proyectos. En su vida personal tampoco está viviendo su mejor momento, está separada, no se lleva muy bien con su hija y bebe un poquito demasiado, entre otras cosas. Por otro lado tenemos a su hija Yune, que en contra de lo que le dijo su madre, decidió estudiar cine y ahora está acabando la carrera de cine y no ha sido capaz de encontrar un sitio para hacer prácticas en ninguna productora. Entonces, aparte de ser la hija de Belle, también es su becaria en estos momentos. Y por último, la tercera persona importante de la película es Rosa, que es la madre de Belle, y la abuela de Yune, que es una mujer de 75 años, que se quedó viuda joven, que sacó adelante ella sola a la familia. Es la más moderna de todas, es súper feminista,
También superó un cáncer de mama y es pura energía. Ellas tres viven en un pequeño piso de Bilbao porque económicamente no les va muy bien y serán las protagonistas de esta historia. Yune, la hija de Bel, como está en la productora, pues quiere que su madre vuelva a dirigir. Entonces la convencerá para aceptar la propuesta de unos superproductores que han prometido a Bel y a Yune que les van a dar mucho dinero para que Bel haga su primera película porno con todas las necesidades cubiertas, económicas, técnicas y el mejor equipo del mundo. Bel aceptará todo esto con la ilusión encima de Rosa, su madre, que dirá, venga, hija mía, adelante con esto. Y las tres, de una manera o de otra, estarán inmersas en esta película. Pero Bel, que es muy coherente con su cine, muy fiel a lo que hace, pues convertirá esta película en una cosa muy suya y los productores financieros de la película en la mitad del rodaje pues dirán que se ha acabado, que el dinero desaparece y que ellos ya se salen del proyecto. Entonces, las tres mujeres de la peli tendrán que decidir qué hacer. Si tirar para adelante con la película y gastar los pocos ahorros que tienen o tirar la toalla y dejarlo. Este es el dilema de la película. Es una película que habla del amor entre madres e hijas, de la sexualidad de las mujeres, de la familia. También es una película que habla del cine, de nuestra industria, de las cosas buenas, de las cosas malas. Y también quiero invitar a hacer una reflexión sobre lo que es, por un lado, pornográfico en nuestra vida y también sobre lo que es cinematográfico a la hora de hacer cine. Estoy en estos momentos en la primera versión de guión. Es una película que además de escribir me encantaría dirigir porque estoy creando unos personajes femeninos maravillosos, que es lo que a mí más me gusta como directora, dirigir a mujeres súper talentosas. Y aquí en estos momentos busco pues, una co-guionista que esté acostumbrada a trabajar en equipo, que tenga ganas de pasárselo bien, de divertirse, y una productora que quiera hacer una peli gamberra, que confíe en mi forma de hacer, en mi talento y que esté ahí para que todo sea un camino maravilloso. Y esta será mi tercera película, después de Un otoño sin Berlín, que se estrenó en 2015, Nora, que se acaba de estrenar en el Festival de San Sebastián. Y estoy encantada de tener reuniones con vosotros, de hablar largo y tendido sobre el proyecto. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, Lara. Enhorabuena por el pitch. Pues vamos con las preguntas. Enrique. Hola, Lara. Mira, teniendo en cuenta tus pelis anteriores y el tono que tienen, ¿cómo vas a conseguir diferenciar o de qué manera vas a querer diferenciar pues, unas películas que son un poco más dramáticas con esto de atacar o echarle valor para hacer una comedia? Y después, ¿en qué momento ellas cogen las riendas de la película, ¿no? ¿En qué momento esos productores salen? Un poco como, al final, me gusta ver cuáles son los tiempos de desarrollo de una película y ver en qué momento son ellas tres las que están solas, ¿no? Vale. Bueno, en mí como guionista y como directora siempre tengo como esa cosa de unir mucho el drama a la comedia. Entonces, cuando hago drama siempre hay un punto de comedia y cuando hago comedia siempre hay un punto dramático, que es para mí como la forma que tengo de vivir la vida. En este caso, como ya en mi segundo largometraje va a ganar más la parte de la comedia, todavía más que en el segundo, o sea que me estoy como yo también liberando y dejándome libre al escribir esto. Entonces creo que, y esa segunda co-guionista que pueda encontrar, creo que me va a ayudar también en eso, ¿no? O sea, quiero que sea menos pudorosa que yo, más lo que sea, más loca, ¿no? Entonces creo que con eso conseguiremos hacer una peli más comedia. ¿En qué momento se quedan solas más o menos ellas tres con esa decisión de qué hacer?
pues un poco pasada la mitad de la película, un poquito para adelante, y no os he dicho que deciden, pero obviamente deciden tirar para adelante con la peli porno, gastarse sus ahorros y luego la peli acaba con que es un éxito. Es un éxito en taquilla. Sí, sí, sí. Pues es estupendo saber que las tres lo van a conseguir. Es verdad que el proyecto está todavía en un momento inicial. Me dices que solamente hay solamente esa versión de guión, que quieres seguir trabajando, pero sí quería saber un poco, bueno, conociendo tus otras películas visualmente, cómo sería y quién serían esas tres mujeres, si tienes una idea, por imaginárnoslas mejor. ¿En quién estarías pensando? Teniendo en cuenta que estamos, eso sí, en un momento muy inicial del proyecto. Sí. Visualmente, yo creo que lo que es como hay una película porno dentro de la película, lo que estoy pensando últimamente es que haya otra directora junto conmigo, que sea la directora, que sea Belle en la película, ¿no? Entonces, la película tendrá más mi estilo, que es siempre como un estilo muy cercano, naturalista, sin interponer mucho la cámara y dejando espacios para que puedan lucir esas vivencias y esa realidad que me gusta encontrar. Pero luego quiero que la película dentro de la película sea totalmente lo contrario a mí, ¿no? Que sea una cosa espectacular. Y ahí creo que sería muy bonito también trabajar con otra directora es que vamos a tener que escribir la peli porno dentro de la peli porno. Entonces, creo que esa parte va a ser bonita y creo que es lo más coherente para la película, para que no se solapen las dos formas de hacer cine. Y respecto a actrices, pues a mí me gustaría, no lo sé, o sea, no me estoy dando la libertad todavía de soñar muy grande, pero querría que fueran las que en el momento que acabe el guión considere las mejores, pero actrices conocidas y grandes actrices españolas, sí, con un cameo de Penélope Cruz o algo así. O sea, yo si me pongo, sí, quiero que sea una peli grande, sí. Pues gracias y mucha suerte. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Nos queda un minutito. A mí es que Maite me ha quitado la pregunta, básicamente. Iba directa a cuál es el casting, ese wishlist, aunque sea, y por concretar un poco más el tono, porque, bueno, esto ya es incluso personal, Lara, que yo estuve en el laboratorio de guión de 2017-18 de las GAE y leí un proyecto tuyo que se llamaba Ana y Perú, y era como, ¿qué ha pasado con eso? Y por saber un poco si va en ese tono, si es ese tipo de comedia. Vale, pues aquella película... Era una monada, o sea, la verdad que es que era una comedia encantadora y por eso digo, vale, va en ese tono por tener la referencia. Sí, por eso necesito una co-guionista porque yo voy muy amonada y cosas así como pudorosa y esta película no. Anne y Perú se convirtió en lo que ha sido mi segunda peli. O sea, ha sido con una transformación total y al final ahora se llama Nora, pero esa peli sigue... Bueno, ya... Sigue viva. Sí, o sea que, pero muy transformada. Y esta es un paso más, es como que poco a poco voy dando pasos en mi, como, me quiero yo también emancipar, o no sé, emancipar no es la palabra, ¿no? Pero quiero ser libre, ¿no? Y entonces, de alguna forma, como ya he vivido lo que es hacer 2 largometrajes, sé que hacer el tercero es como una misión imposible y me lo tomo como si fuera mi última película. Entonces yo aquí no voy a guardar ninguna bala para nada más y sí creo que va a ser muy diferente. O sea, ya creo que mi primera y mi segunda película son muy diferentes, pero que tienen el mismo alma. Creo que eso sí que va a ir, que es esa cosa muy de verdad que quiero que esté, pero el espíritu va a ser el más loco y gamberro que hayáis visto hasta el momento. Estupendo, pues muchas gracias, Lara. Gracias. Bueno, nos falta un proyecto más. Me cuenta Pau que le estáis abriendo algunos chats, que le pedís contactos. Abridle más, pedidle más contactos. Lara no se ha animado a decir el casting soñado, igual en privado seguro que os lo dice. Así que vamos, reuniros. Nos falta el último proyecto, que es un documental. No lo hemos ordenado así por ningún motivo, es orden estrictamente alfabético.
Así que vamos con Man Macaya de Cric Crac. Y tenemos a Younes Carrun, Miquel Ardèvol y Eric Desgispert. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenos días. Yo me llamo Younes Carrun, yo soy el productor de Mama Macaya, nuestro documental. Estoy aquí con los dos socios de Cric Crac. Primero, darle las gracias por darnos la oportunidad de presentar Mama Macaya. Y también felicidades a todos los colegas que han hecho presentaciones muy bonitas y da ganas de ir al cine. Mama Macaya es un largometraje que transcurre en las montañas del sur de Haití y en concreto en la última floresta primaria de mi país. La mayoría de ustedes habrán escuchado hablar de Haití por ser el país menos desarrollado del continente americano o por el terremoto de 2010. A mí me gusta explicar que en realidad Haití tiene 200 años de adelanto sobre el resto del planeta. La historia de Mama Macaya es una historia coral sobre la tragedia humana y medioambiental que está en juego hoy en día en Haití. De un lado tenemos a Ingrid Henrys, que es una de las únicas biólogas haitianas de mi generación, que ha dedicado los 10 últimos años de su vida a intentar preservar el Macaya, a luchar para salvaguardar este espacio y que por la corrupción generalizada, la falta de preocupación del Ministerio de Medio Ambiente y sobre todo por la falta de resultado, pues decide abandonar el país y así abandonar la lucha. Pero antes de irse, Ingrid emprende un último viaje hacia la cima del Macaya para despedirse de su gente y de la naturaleza. Y ahí empieza nuestra película, saliendo del caótico Puerto Príncipe. Del otro lado tenemos a Alberto Pierre. Alberto Pierre es un campesino de Formont que vive en el Macaya, vive del Macaya, lucha cada día para asegurar el pan de sus 5 hijos y cultiva las tierras abruptas de esta montaña. Alberto y su hijo Mackenson, que tiene 12 años, cuando ven mermada la cosecha del año, también emprenden un viaje hacia las cotas altas del Macaya. Y es precisamente ahí que la relación entre padre e hijo es puesta a prueba por el hecho de que Alberto quema lo poco de floresta que queda para poder sembrar para sobrevivir. Entonces, en este proceso de ascensión paralela entre Ingrid Henrys y Alberto, por razones y motivos totalmente diferentes, una serie de personajes reales, naturales y también místicos les obligará a replantearse sus decisiones, sus acciones y su forma de habitar este espacio. En la cima de la montaña, un personaje, un guía, uno de los viejos guías de esta floresta que se conoce todo el camino, les enseñará en particular el secreto mejor guardado de las montañas de Haití, que es la leyenda de las Mama Macaya, el título de nuestra película. Yo he crecido en Haití, por esto este proyecto. He trabajado en el Parque Macaya. Es un documental que es un proyecto que llevamos muy, muy adentro en el corazón y que enfocamos más allá del documental como una manera de contribuir a la preservación de este espacio. Queremos contar esta historia inspirándonos de la riqueza de Haití, no de lo malo, y de la riqueza natural que todavía existe y también de la inmensa riqueza cultural que tiene este país. Yo creo que para tratar la narración del documental utilizaremos un género que es que mejor describe la realidad haitiana, que es el real maravilloso. Y esto, tenemos un equipo importante para hacer este proyecto. Tenemos coproducción haitiana, contamos con un equipo de profesional del sector medioambiental, y también con Ketli Max, una escritora y poeta haitiana que nos ayudará a impregnar este documental del Real Maravilloso. Es un proyecto ambicioso, buscamos apoyo de coproducciones aquí en España, también en Francia, tanto para distribución como para acceder al CNC en Francia. Y obviamente necesitamos financiación para acabar de cerrar el presupuesto y llevarlo a producción.
para acabar, me gustaría dar unas palabras de un poeta de aquí, volviendo a España. Celaya decía, la poesía es un arma cargada de futuro y necesitamos vuestra ayuda para poder plasmar nuestra poesía en imágenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Yunes. Pues vamos con las preguntas. Maite. Sí. Yunes, has hablado de un documental ambicioso, entiendo que estamos hablando de un largometraje documental y con ambicioso, ¿en qué presupuesto estaríamos moviéndonos, más o menos? El proyecto tiene un presupuesto de 500.000 euros. 500. De estos 500.000 tenemos 30% asegurado, básicamente por estructuras en Haití, organismos internacionales que trabajan en esta problemática. Pero sí, por esto es ambicioso. Sí, sí. ¿Y esa coproducción que hablabais con Francia, habéis avanzado algo también? Sí, hemos hecho varios contactos. La verdad es que tomamos el tiempo para queremos escoger la buena coproducción. Ha habido contactos con diferentes, unas tal vez demasiado chiquitas, otras demasiado grandes, y todavía no hemos cerrado nada, pero estamos en un proceso de ver con quién lo podemos hacer, ¿no? Hay Raúl Peck, ¿no? Que es de un pueblo debajo del Macaya, pero todavía estamos en la duda si llevar el proyecto allá. Bien, muchas gracias. Visualmente debe ser muy potente. Desde luego voy a buscar en Google. Gracias. Cuando habláis de desvelar secretos de las personas que os vais a encontrar en ese camino, ¿cómo visualizáis esas conversaciones o esos encuentros desde la ficción, o sea, ficcionando, o al revés, desde la realidad absoluta? Bueno, la idea es hacer un documental utilizando el género del cine verité, ¿no? Pero la realidad haitiana y el real maravilloso, que lo describe muy bien, es precisamente una mezcla entre realidad y ficción. Y esto es parte del encanto de mi país. Y yo creo que es difícil captarlo en imágenes. Yo creo que en la literatura lo han hecho muy bien. Es difícil hacer puesta en escena, pero sin irse de lo real. Pero por eso hay un equipo de multitudes de influencias para poder trabajarlo con toda la fineza que implica. Sí, en ese sentido yo querría decir que tenemos muchos personajes y muchos elementos plásticos y mágicos, de vudú, de tal, que aunque los propios personajes no nos lo revelen en conversación, lo que pretendemos también es nosotros revelarlo a través de la combinación de estos elementos, ¿no? Hay un juego ahí importante, bastante importante, y creo que tiene que tener mucho peso en la historia que queremos contar para que realmente llegue lo que nosotros queremos que llegue y llegue de la forma en que nosotros queremos que llegue, que es un poco un viaje, es darle un poco a cómo se cuenta esta historia, ¿no? Tenemos tiempo de una pregunta más, si tenéis alguna cosa. Y si no, pues hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, Yunes y Eric, Miquel, por el pitch. Gracias a todos. Si os queréis reunir con cualquiera de los proyectos, creo que lo he dicho ya, pero le abrís un chat a Pau Ortiz del GAC y nosotros hacemos de nexo. También podéis escribir a Pau, le podéis llamar a cualquier hora. Pau no duerme y os ponemos en contacto. Gracias a todos por el tiempo, por la atención. Gracias a los picheadores. Pau, Paul, Dani, Jaume, Sier, Roger, Lara, Yunes. Gracias al tribunal, Uriol,
Maite, Beatriz. Gracias a Enrique. vosotros. Gracias a Gracias, Un placer. Patricia, por tenernos aquí en el paraguas del Cinema Pandem, la alternativa. Un placer, como siempre. Y si no hay nada que añadir, pues nos despedimos. Nada, muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias. Gracias, un placer. Gracias a Hasta luego. todos. Gracias a todos y hasta la próxima. Yo voy a mantener mientras vais saliendo el Zoom abierto, por si alguien todavía me quiere escribir por chat. También estoy disponible por email en coordinació@guionistas.cat. Y bueno, ya he ido hablando con muchos de vosotros y muchas de vosotras. Ahora os iré mandando por correo electrónico los respectivos contactos que me habéis pedido y ya os podéis poner en contacto con los proyectos. Adiós a todo el mundo. Hasta luego. Adiós a todos. Muy bien, ¿eh? Todo lo